We're going to start off then today with our panel on novel data and decision making. So I'd like to invite up my colleague Ana Lopez-Carr, and we have a number of folks online as well. So I will turn the mic over to Ana. Okay. Gracias, Andrew. Buenos días a todos. Espero que se sientan renovados esta mañana. Soy Ana Lopez-Carr del equipo de investigaciones del Director Lead, liderado por Andrew. Y hoy tenemos una sesión muy interesante sobre tomar de decisiones con datos novedosos. En el panel de ayer hablamos de las fuentes de datos y la participación de la comunidad en la respuesta de desastres. Y hoy la sesión continuará esta discusión centrándose en cómo las fuentes de datos novedosas pueden reformar la toma de decisiones. Nuestros distinguidos panelistas de hoy son Andy Tatum de World Pop, Abel Coronado de INEGI, Claudia Herrera de Copernicus y Sadi Patsari de Harvard y ClimateVerse.net. Tenemos unos objetivos claves: examinar la potencial y las limitaciones de los datos novedosos para tomar decisiones, explorar la tecnología y metodología innovadoras para integrar nuevos tipos de datos y discutir consideraciones éticas de privacidad y regulatorias relacionadas con el uso de datos novedosos. Esperamos tener una discusión enriquecedora sobre cómo aprovechar los datos para decisiones. Y con eso voy a introducir nuestro primer panelista, Andy Tatum, que es profesor en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Southampton y director y fundador de World Pop, una iniciativa que mapea poblaciones vulnerables y sus dinámicas en alta resolución. Se agradecería si podemos mantener las presentaciones a 10 minutos, por favor, así tenemos tiempo para unas preguntas al final. Y con eso le doy la palabra a Andy. Thank you. You hear me okay? Yes, great. I'll share my screen. Great, hopefully you see the slides. So I'm going to talk about the work we do at World Pop. We're a research group at the University of Southampton, focused on small area population estimation. I'm sure you have all talked about the value of having small area population data for all kinds of things. And in particular, I think the focus here is the humanitarian response, disaster preparedness, and the related aspects for that. Of course, the challenge in many settings, even in the places with some of the strongest demographic data, is that population data from censuses, from administrative sources, can become outdated. In some settings, the most recent data can be incomplete. There can be inaccurate, missing types of populations, and the data that can be available is often at coarse resolution, which makes linking it together with other types of data difficult. So at World Pop, we focus on trying to produce gridded population estimates. So approximately 100 by 100 meter grid cells, dividing up the world and trying to estimate the number of people residing in each of those. The real value of doing this comes in the flexibility in being then able to aggregate that data to different decision-making units, or to the extents of settlements, or something like the extent of floods, to estimate more precisely how many people are affected, or linking in with other data sets on things like access to health facilities, so a number of people within 5 kilometers of a health facility. And how we can do that is making use of some of the geospatial data sets that are increasingly becoming available. So
Satellite imagery is, of course, one incredibly valuable source, and nowadays we have AI, machine learning approaches that can extract from those images buildings. Those, of course, are fantastically useful in terms of estimating numbers of people. But this example shows why we perhaps need more than just buildings. We may have two villages here in Pakistan look quite similar from satellite imagery. If we were to just rely on assuming there were a certain number of people in each building, we would end up with the wrong numbers of people because of many other factors that are involved in why we see population differences between locations. So if we look at household surveys here, one area has many more people than another. And so we need to think about capturing the drivers and correlates of demographic variations if we are going to estimate and map populations accurately. So what we try and do at WorldPop is not only mapping buildings, but other factors that may capture why we see population differences in one area than another. So here we're trying to build up a picture of the landscape. It looks more like this. And we may be trying to map things like neighborhood types, which buildings are residential, which buildings may be damaged, and then some aspects of mobility patterns as well that can tell us why we may see high density numbers at different times of year than others. And then we are trying to make use of different types of statistical models depending on the application. So if we have data that we trust, that accounts of populations per administrative unit, and we want to produce the grid cell data from those, we're disaggregating a top-down statistical model. Or in the situation where we don't have data that we trust from large areas, we may have just sample data that was recently collected, and so we want to try and estimate into those unsampled locations and fill in the gaps. And so in every case where we do this, it tends to be in co-development with a decision maker, whether it's a National Statistics Office or a Ministry of Health or a disaster response agency or a UN agency, and trying to understand what are the needs, what data exists to meet those needs, what skills exist to design solutions, and to co-develop outputs and training plans that work together. Because ultimately, those decision makers are the ones who are going to be using these data sets and need to understand and be able to defend why these new types of data have been used, as opposed to making use of the traditional forms of a census, maybe from 10 years ago. And so just to give some examples, and firstly, acknowledgements of all of those statistics offices, ministries of health that we've worked with over the recent years, who have been able to take on these types of approaches. One example here is Afghanistan. The last census there was 1979, but they had been able to collect recent population data in these areas in pink. Those could then, of course, be linked with the geospatial data sets that we had across the whole country and be used to define a statistical model to predict the population numbers in the unsampled areas. And this worked pretty well. We were able to predict those numbers quite accurately at small area scales. Importantly, putting confidence intervals on those so that we can show those areas we're not so certain with. And those were presented to the president and have been used, as far as we know, ever since in the country for various applications. In Colombia, in collaboration with DANE, this was the 2017-2018 census, where certain areas of the country could not be reached enumeration. So developing methods to make use of satellite and data coming from local communities and estimates to produce data to fill those gaps. In Nigeria and Democratic Republic of the Congo, in these cases, no census for a long time and no data that anyone trusted. So working with field teams to go and collect new enumeration data that were then used to produce these gridded estimates. And since then, these have been used for health campaigns as well as disaster response. In some cases, there may be other types of data that can be available. So this is Papua New Guinea, where health campaign data were
available where they had counted people receiving bed nets in the absence of a census for many years. So those could be used to produce estimates and produce the new official statistics that are on their website. And then in some cases, there is a lot of displacement. And so bringing in estimates from displacement tracking surveys, other forms of data, together with these sample data to produce estimates that account for displacement. Again, these are approved by Parliament as well as used for disaster response and health campaigns. And then in places where there's a need for rapid estimates, but only large-scale estimates exist. This is an example from Ukraine, where the last census was 2001, but administrative records could be used to produce estimates, but only at large spatial scales. And so these types of modeling approaches could be used to disaggregate to the small area scales for humanitarian response. So it is a big focus of ours to try and then scale these up to make available data sets that are openly available for anyone to use. So collecting as much census projection data as possible, then utilizing these approaches to disaggregate to grid squares and produce these global estimates broken down by age and sex to be able to define specific vulnerable groups. Each of these data sets are available in different places, and because of their openness and they've been drawn into many different pipelines. So I've just taken this Sri Lanka example from today, was posted from UNISAT UNITAR on estimates of populations exposed to flooding. We've seen them used in health information systems to estimate denominators, estimates of populations, and access to antenatal care, and then exposure to conflict. And then just a final example, just for Latin America and the Caribbean region, working with UNFPA on disaggregation of official statistics that was then able to be incorporated into estimates they were producing on populations exposed to coastal flooding, as well as the hospitals and healthcare facilities within those areas. So just finish off with some things that I want to mention, that certainly all population data from any countries around the world has trouble with it because of the date of the collection of that data, because of where it's been collected, but they still remain vital, these censuses and surveys, but they can be outdated, unreliable in many settings. So some of these new data sources from satellites, from GPS, from phones that we've heard about can help complement these traditional sources. It's important to understand limitations and measure and use uncertainty metrics. And that partnership, local ownership, co-development with decision makers is pretty vital if we want to see these data be used. So I can share these slides afterwards, but there's various training materials, papers, and UN documents about these types of methods that I'm happy to share. And yeah, acknowledge the team behind this. Thank you. Gracias, Andy. Ahora pasamos la palabra a Abel Coronado de INEGI, es el director del Laboratorio de Ciencia y Datos y Métodos Modernos de Producción de Información en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Su experiencia incluye el aprendizaje automático, ciencia de datos, procesamiento de imágenes satelitales y procesamiento de lenguaje natural. Gracias. Soy subdirector del laboratorio. Mi jefe, si se entera, mi jefe se va a enojar. Muy bien. Yo lo que quiero platicarles es cómo estamos, voy a poner el cronómetro para empezar, cómo estamos trabajando al interior del INEGI, particularmente en el tema de implementación de proyectos de ciencia de datos. El laboratorio de ciencia de datos como tal, el Laboratorio de Ciencia de Datos como tal pertenece a la Dirección General Adjunta de Investigación. Entonces ahí compartimos espacio y colaboración muy cercana con investigadores, digamos, más formales
Nosotros, bueno, pues el laboratorio tiene 9 personas, 4 somos doctores, 5 maestros en ciencias, es decir, hay un muy buen nivel de formación, pero el tipo de investigación que hacemos es investigación aplicada, ¿no? Es decir, nuestra meta es, yo diría, 2 cosas fundamentales, es llevar la ciencia de datos al INEGI, y 2, pues que los proyectos de investigación aplicada se usen en los procesos de producción de información. Pues a final de cuentas, no solo queremos escribir el paper, sino que queremos que el INEGI en las diferentes áreas use la ciencia de datos para eficientar procesos, ¿no? Entonces es como la idea del Laboratorio de Ciencia de Datos. Y el proyecto que les voy a presentar creo que resume muy bien muchas de las cosas que estamos haciendo para que esto suceda. Particularmente existe la forma en cómo se gestiona esta parte de investigación al interior del INEGI es a través de un instrumento que se llama Programa Anual de Investigación. El Programa Anual de Investigación es un ejercicio que se hace año con año y se le pregunta a todo el INEGI, o sea, a todas las áreas del INEGI. Recuerden que el INEGI es nacional y somos alrededor de 18,000 personas distribuidos en todo el país. Y bueno, usando una comunicación jerárquica se hace una consulta sobre, pues, qué necesidades de investigación tienes, ¿no? Y entonces las áreas responden sobre en qué les puede ayudar la investigación en sus procesos. Entonces, una vez que se organiza este programa anual de investigación, la Junta de Gobierno hace un ejercicio de validación y de decisión sobre qué proyectos se harán el próximo año. Entonces, más o menos es así como la organización general. Disculpen si estoy reflejando un poco de la burocracia, pero creo que también es parte de la administración de la innovación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso pasa, no son cosas que nosotros decidimos tal como investigadores, más bien la institución decide que en función de eso podemos apoyar. Entonces, este es un proyecto que lleva el 50% del tiempo, es decir, empezó este año y terminará el próximo año. El objetivo es aprovechar las observaciones de la Tierra para estimar actividad agrícola, ¿no? Entonces, eso es básicamente... algo bonito de este proyecto, lo considero así porque dicen que en el INEGI somos muy, bueno, voy a usar una palabra que acabo de escuchar, hidrocentristas. Es decir, las oficinas centrales del INEGI están en Aguascalientes, ¿no? Entonces, quiere decir que muchas cosas pasan nada más ahí en Aguascalientes, porque ahí está la oficina con 6,000 personas trabajando en todo este tema de coordinación nacional. Sin embargo, este proyecto me parece bonito porque quien lo propuso fue una dirección regional en San Luis Potosí, o sea, ellos proponen este proyecto y entonces ellos son parte del desarrollo del proyecto. Y es interesante porque ellos, a final de cuentas, participan ya de la operación de los censos agropecuarios. Entonces, la experiencia que se llevó a cabo recientemente en el último censo del 2022, pues los lleva a hacer esta solicitud, ¿no? Y bueno, aquí se integra el equipo. Y entonces, bueno, el objetivo pues es aprovechar percepción remota para estudiar el ambiente y particularmente la actividad agrícola. Nosotros obviamente tuvimos que ir acotando todos estos objetivos iniciales para irlos haciendo muy realista, y lo que hicimos fue enfocarnos en la identificación de cultivos usando percepción remota. Debo de aclarar que, bueno, no, ahí está la presentación, no me voy a adelantar. Entonces, el objetivo es definir un procedimiento metodológico para el análisis de la actividad agrícola, usar imágenes de satélite de varios momentos en el tiempo y diferentes como variables internas que se requieren a la hora de estar haciendo estadística. Entonces, aquí lo más importante es pues que esto no se inicia desde cero. El INEGI obviamente tiene una experiencia previa. Se había estado investigando con imágenes de alta resolución por parte de la Dirección General de Estadísticas Económicas, que es el área encargada de hacer el censo agropecuario. Entonces ellos se vieron limitados porque en la primera etapa ellos estaban usando software comercial, imágenes de alta resolución, o sea, era insostenible económicamente. Y hacerlo nacional, no olvídense. En la segunda etapa ellos empiezan a usar imágenes Sentinel
abiertas y software libre, ¿no? Ahí hay algunos de los de Orfeo, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Entonces, ellos empiezan a decir, como que esta ruta es buena. Se les viene encima el censo agropecuario, frenan todo esto y entonces retomamos con este proyecto de investigación esto, ¿no? Que no, ellos lo declaran así, que no hemos usado series de tiempo, de imágenes radar Sentinel-1, esto es lo que no se ha usado, ¿no? Agregar información adicional como modelos digitales de elevación, clima, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo han, por ejemplo, resúmenes como la geomediana, nada de eso lo habían usado, ellos ya eran conscientes y entonces ellos llegan al proyecto pues, con esta contribución de necesidades, porque ellos no son los que lo propusieron, ¿no? Ellos son los encargados de producir los datos, ya tenían experiencia, los unimos a los que proponen, que están en la estructura regional y pues, el área de investigación a través del Laboratorio de Ciencia de Datos, se integra un equipo muy interesante que ahorita les mostraré. Entonces, también tenemos una historia en la clasificación de área cultivada y no cultivada. Entonces, digamos, eso ya lo tenemos bastante maduro, también usando imágenes de satélite, de tal manera que podemos delimitar esto que se llama frontera agrícola para uso interno. Esto nunca se va a publicar porque el CIAP tiene esa función, pero nosotros lo necesitamos calcular para nuestras funciones. Entonces, pues lo hacemos, ¿no? Y entonces, obviamente, esa es la máscara dentro de la cual vamos a trabajar. Todos donde detectamos actividad agrícola, ahí adentro vamos a intentar hacer la clasificación de cultivos. Entonces, ¿qué llevamos? Bueno, lo primero que hicimos, pues una revisión de la literatura, nos pusimos a leer, somos un equipo como de 12 personas, ya sumando no nada más a las 2 personas del laboratorio que están ahí, las personas de la estructura regional, es decir, se hace un equipo ya más amplio para enfocar el problema y empezamos a identificar como aspectos claves en la implementación de todo esto, ¿no? O sea, sabemos que vamos a necesitar imágenes de satélite, también información sobre los periodos de cultivo, etcétera. O sea, ahí está, ¿no? Les dejaré la presentación. Esa es como la revisión de la literatura. Obvio, nosotros tenemos que hacer una transformación de eso. Ahora bien, como parte de los beneficios de trabajar con el Laboratorio de Ciencia de Datos, pues es que tenemos infraestructura para trabajar colaborativamente y entonces, además de tener servidores preproductivos, tenemos ambientes de sandbox para trabajar de forma colaborativa, obviamente armados de tal manera que podamos tener, por ejemplo, Jupyter Notebooks disponibles para el equipo y que estemos trabajando en un ambiente de red, ¿no? Usamos Jupyter Hub para estar varios conectados y tenemos una capacidad, diría yo, decente para poder estar, digamos, experimentando. Esto es on-premises, no en la nube, porque experimentar en la nube no parece barato. Entonces, en on-premises podemos tener una mayor flexibilidad del trabajo experimental. Después, el equipo está compuesto por agrónomos, hay una física, hay gente que tiene mucha experiencia en campo, es decir, todos estamos tratando de conjuntar este conocimiento para poder llevar a cabo el proyecto de investigación. Y entonces nosotros como Laboratorio de Ciencia de Datos les dijimos, muy bien, pero el lenguaje que vamos a usar para colaborar va a ser Python. Entonces, empezamos con un proceso de capacitación a todos estos especialistas para que podamos hablar el mismo idioma, y ese idioma es Python, en este ambiente de trabajo de ciencia de datos. Creo que eso es muy importante. Sí, efectivamente es una curva de aprendizaje, pero todos la han recorrido felices y hoy día ya estamos compartiendo conocimiento en Python. Es decir, tú eres experto en campo y sabes ciertas cosas, sí, pero ponlo en código, de tal manera que todos tengamos un punto central de colaboración. Entonces, eso me pareció interesante. Implementamos, y ya para terminar, nada más les quería mostrar que nosotros implementamos un tutorial paso a paso de cómo hacer clasificación de cultivos desde cero, para que la gente pudiera decir, bueno, mira, aquí está, nada más dale play a cada una de estas celdas y al final vas a tener una clasificación supervisada de cultivos. Y ahí va a estar el código explicado. Entonces, eso es muy importante porque ellos pasan mentalmente de decir, ay, Python, qué difícil, a decir,
Ah, ¿a poco es tan fácil? Y si le cambio la fecha, entonces ya voy a estar procesando otra fecha. Si le cambio el parámetro del área de interés, entonces voy a estar, o sea, lo ven de manera muy aplicada. Sí, sí es cierto, pues que estamos impactando en el tema de, pues tenemos que aprender esa parte. Sin embargo, pues el ciencia está de moda, la verdad, y todo el mundo quiere aprender, entonces eso nos está ayudando bastante. Estamos haciendo la versión en inglés de este tutorial y local. Lo divertido de este tutorial es que se conecta a Google Earth Engine y descarga las imágenes, o sea, procesa las imágenes en parte en Google Earth Engine y descargas los mosaicos localmente y tú puedes ver en tu QuantumGIS, en tu QGIS, puedes ver las imágenes, puedes ver todo el proceso, es muy didáctico. El objetivo aquí no es llegar al 99% de overall accuracy, más bien el objetivo aquí es entiendas cómo funciona un proceso de clasificación supervisada de cultivos paso a paso en Python. Entonces, ya pasamos esa etapa, ahora sí, persiguiendo el 99%, ¿verdad? Porque pues hay mucha inteligencia y mucha experiencia en todo el equipo y lo que estamos haciendo es plasmando todo eso en un cuaderno de Jupyter. Y ya, bueno, pues es muy leve el overall accuracy, ahorita entonces es un ejemplo, es de juguete. Digo, las etiquetas son reales, las imágenes son reales, etcétera. O sea, todo eso es válido, pero ya ahorita vamos en el 85% y esperamos llegar al 90% antes de que acabe el próximo año, sin ningún problema. Y bueno, seguirnos capacitando, ciencia de datos y definir una metodología. Cambiar de regiones. Ahorita estamos trabajando en la zona del Yaqui y queremos pues, pasar a diferentes regiones mucho más complejas en muchos sentidos y empezar a adaptar la metodología a otras regiones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora voy a introducir a Claudia Herrera. Es la oficial de enlace de stakeholders en el Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe. En este rol, lidera iniciativas para promover el uso de datos de observación terrestre del programa Copernicus para fortalecer la resiliencia de los países de la región frente a fenómenos climáticos y desastres naturales, facilitando el acceso a información satelital para la gestión de riesgo. Buenos días, un enorme gusto estar aquí con ustedes y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Gracias, don Enrique, y gracias Crisis Ready Direct Relief por esta importante iniciativa. Quiero iniciar mi intervención resaltando la importancia de los datos y cómo ahora tener la oportunidad del programa Copernicus, que son los ojos de Europa sobre la Tierra, como nos decía ayer don Juan Manuel, es sumamente relevante ante esa complejidad que enfrenta nuestra región en términos de desastre, la exposición, la recurrencia, la falta de datos sobre cómo responder ante situaciones de desastres nos pone en una situación más compleja. ETA, IOTA, Otis nos ha dejado demostrado de que necesitamos seguir fortaleciendo nuestras capacidades y el uso y la interpretación de los datos para la toma de decisiones. Así que esta gran oportunidad que nos da el Centro Copernicus Lab, que es precisamente la utilización de toda la información de los satélites. Copernicus es el conjunto de satélites que está a disposición de la región. Estamos montando un centro operativo, siguiente slide por favor, en Panamá. Y aquí quiero resaltar que está ubicado geográficamente en Panamá para el servicio de toda Latinoamérica y el Caribe. Con esta iniciativa que pone a disposición la Unión Europea a través de una colaboración económica de INPA, de DEFIS, de las delegaciones de la Unión Europea, la participación activa de ECO también, que como saben recientemente firmó un acuerdo de colaboración entre las distintas entidades subregionales enfocados en la gestión integral de riesgo. También es una oportunidad para consolidar esfuerzos en el desarrollo de los servicios de monitoreo en gestión de riesgo de desastres. Hay otro centro Copernicus ubicado en Chile. El centro de Chile está más orientado a los otros servicios de Copernicus. Quiero resaltar que son 6 servicios que tiene Copernicus. Uno es sobre monitoreo ambiental,
servicio atmosférico, uso de tierra, gestión de riesgo, el de seguridad, el de cambio climático, todos van a estar disponibles. Es una oportunidad para tener datos accesibles, gratuitos. También ya nuestro expositor anterior señalaba los retos que se han enfrentado en el pasado en nuestros países sobre cómo acceder a esta información satelital de forma oportuna para atender situaciones de emergencia. Y pues ahora esta oportunidad que nos da Copérnicus de tener toda la información de forma gratuita. Va a estar instalado el data center en Panamá de forma física y hemos estado también identificando los actores claves para garantizar esta vinculación. También conscientes de que la temática de gestión integral de riesgo no puede ser abordada únicamente desde las entidades de gestión integral de riesgo, sino que tenemos que promover la participación activa de los institutos geográficos, de las entidades técnicas científicas, de las entidades que tienen que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nuestro principal interés es que se dé a conocer todos estos recursos y estas ofertas que nos pone a disposición Copérnicus, pero para promover un enfoque sistémico, para promover un análisis más intersectorial y sobre todo para tener esa visión holística que también nos señalaba ayer nuestro director de Senapred, don Enrique, señalando la importancia de esa promoción, de esa coordinación. Yo creo que esta es una oportunidad valiosa para poder generar esa resiliencia y esa generación de capacidades que requieren nuestros países. Así que por eso siguiente slide, por favor, nos hemos tomado el tiempo para ir identificando cuáles son estas necesidades, estos recursos, cuáles son estas fortalezas. Desarrollamos un survey al inicio de la implementación del programa que tiene una temporalidad de 4 años. Iniciamos en este año y hasta el 2027 vamos a estar implementando todas estas actividades. Nuestro principal interés es que estas capacidades, estos recursos se queden instalados y no sea un proyecto más que no tenga esa sostenibilidad y que también después no se generen las capacidades y no aseguremos el abordaje comunitario. Es por eso que me encanta haber podido participar en este diálogo, en este encuentro, donde también se visibiliza distintas iniciativas, fortalezas que existen ya en la región y ahora el enorme reto que tenemos es cómo consolidar una coordinación efectiva. Ayer también lo señalaban como uno de los principales retos. Distintas entidades generando información, promoviendo la participación. También es evidente a veces la articulación con los tomadores de decisión, con las entidades técnicas científicas y sobre todo con el abordaje comunitario. Yo creo que ese también es otro de los principales retos que tenemos desde el uso, la observación de la Tierra, de los datos satelitales, pero cómo trasladar esos datos satelitales a realidades concretas, a esa necesidad que enfrenta cada vez con mayores desafíos nuestros países en términos de los desastres. Y es por eso que necesitamos esa promoción para la participación de actores claves. Ya señalaba anteriormente estos actores que son sumamente relevantes y ampliar este abanico de colaboración conjunta tanto a nivel de los sistemas nacionales como a nivel regional. También tenemos el desarrollo de servicios pilotos. Más adelante voy a ampliar sobre estos servicios pilotos que, aunque tienen ya una ubicación geográfica definida, la intención es que se puedan generar las capacidades para que se puedan aplicar a los distintos escenarios y también a los distintos contextos. En relación al desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento, este es nuestro principal interés, de que se generen esos recursos humanos, esas habilidades, esos conocimientos para poder implementar y pasar de mapas a acción, de mapas a toma de decisiones inmediatas en situaciones de emergencia para la planificación de la respuesta, la recuperación, la reconstrucción y la construcción de resiliencia. Quedé maravillada de escuchar ayer a don Juan Manuel también ver cómo de un mapa, cómo pudieron consolidar toda la información económica, social, tener esa visión más real de las necesidades que estaba enfrentando por el huracán Otis
en el territorio y ese es nuestro principal interés, de que esa información sea la información base que después se traslade a esa información del territorio específico y que nos permita ser más eficientes en una situación de desastres. Los que no me conocen, quiero señalar que antes de ser la oficial de Copérnicus era la secretaria ejecutiva del CEPRENAC a cargo de las entidades de gestión de riesgo de 7 países de la región centroamericana. Y uno de los principales desafíos que enfrentamos era esa ausencia de datos, cómo interpretar los datos para toma de decisiones inmediatas y que nos ayudara a minimizar el impacto económico y el impacto social. Recuerdo con ETA y YOTA lo estratégico que fue el apoyo de NASA y en las distintas emergencias de Direct Relief, Crisis Ready y MASHCAT, que nos ayudaron a tener ese aval técnico-científico para que le diera toda esa validez, ¿verdad, don Enrique? Que en esa toma de decisiones necesitamos tener ese respaldo técnico-científico, que no es que estamos nosotros diciendo que tenemos que evacuar, que tenemos que atender esta zona geográfica determinada o que tenemos que tomar las decisiones basadas en esos datos técnicos científicos. Nuestros principales desafíos era cómo tener también información satelital a tiempo, cómo activar el charter. No teníamos como los procesos, los pasos, no sabíamos a quién acudir. Cuando pasó el satélite, por ejemplo, en ETA, ya la imagen que reflejaba el satélite no estaba acorde a la realidad, porque hay factores que también inciden, ¿verdad? El tema de la nubosidad u otros, el tiempo en el que pasan los satélites, también son otros desafíos que tuvimos que enfrentar y nos dejaron esas lecciones aprendidas que ahora con el Copernicus Center estamos retomando, porque necesitamos garantizar de que la información satelital está también sustentada con la participación de los actores claves, las entidades de gestión de riesgo, las entidades técnicas científicas, que el abordaje también comunitario y esa visión de otros mapas y otros recursos que están in situ también se toman en cuenta, porque no es únicamente la información satelital la que nos va a dar la información para accionar, sino que también la información local es crucial, es determinante para poder identificar esas acciones específicas que nos lleven primero a salvar vidas, que es nuestro principal propósito, pero también a aliviar el impacto económico y social. Y ayer también hacíamos una reflexión sobre la ausencia de información adecuada para realmente planificar las acciones de preparación por un lado, pero también la de recuperación y la reconstrucción, porque no podemos obviar que uno de los principales desafíos que tenemos es realmente cuantificar el impacto, el daño, las repercusiones que eso tiene en el territorio, en la población. Y eso, de la única manera que vamos a poder hacerlo es teniendo un análisis muy detallado y exhaustivo de la realidad del territorio, antes de las emergencias, pero también post emergencias. Y eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta para los desarrollos de todos los trabajos que estamos haciendo. Adelante, por favor, ¿y cómo lo podemos hacer? A través del involucramiento. Y es por eso que estamos haciendo este enlace con actores claves, la vinculación para capacitaciones, entrenamientos, queremos generar capacitador de capacitadores en cada uno de los países, tener sistemas también, un campus digital, que aquí también queremos aprovechar para poder generar esos recursos, iniciativas con el sector privado, la vinculación también con otros ecosistemas. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí estamos también acordes a la temática de este evento, desde los datos hasta la incidencia. Y aquí nosotros necesitamos identificar cuáles son estos eventos de incidencia claves en los que podamos llevar esta información a los tomadores de decisión. Una de las grandes oportunidades que vemos también ahora es el tema de la agricultura, ¿verdad? El tema del impacto en los medios de vida. Sabemos que también hay regulaciones de la Comisión Europea que también, si no generamos también esas capacidades en el ámbito de la agricultura, también vamos a tener enormes desafíos después para los canales de comercio de la Unión Europea.
Y es por eso que también tenemos identificado estos diálogos políticos anuales. Tenemos 2 cada año. Y aquí pues también aprovecho a solicitar el apoyo en el caso de México para identificar qué aspectos podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Porque queremos identificar esas temáticas de mayor relevancia, porque como ustedes saben, la gestión de riesgo es sumamente amplia, pero tenemos que ir enfocando y orientando hacia esos temas claves que tenemos que llevar a cabo, porque dicen las imágenes hablan más que 1000 palabras, la realidad la tenemos sumamente clara también, pero cómo lo traducimos a ese lenguaje desde de dos esferas. Uno, al tomador de decisión, ¿qué representa esa degradación de los arrecifes, de los manglares, del uso también de los bosques? ¿Qué representa eso en términos de desastre? Pero ¿qué representa también eso con los otros factores subyacentes del riesgo, que también están incrementando la exposición, la vulnerabilidad? Y esta realidad que no podemos obviar. Entonces, desde ese enfoque sistémico, desde esa realidad, tenemos que llevar la información satelital, pero necesitamos aquí la construcción colectiva, la identificación de esa realidad existente. Recordemos que no podemos gestionar el riesgo que no conocemos. Entonces tenemos estos eventos políticos el próximo año. Ahorita hemos identificado la Asociación de Estados del Caribe, tiene una cumbre mundial de presidentes, y estamos también viendo nosotros en las COPs de biodiversidad, en la COP de cambio climático, haciendo incidencia de que el tema de gestión integral de riesgo debe ser abordado desde un enfoque transversal. Siguiente, por favor, voy a tratar de agilizar para poder aprovechar el tiempo. Tenemos un sitio web que los invitamos a acceder, copernicuslab-panamá.eu. Ahí es donde nosotros tenemos toda la información relacionada a las actividades. Siguiente, por favor. Y tenemos a nuestra colega Marnola, que es la oficial. Somos 2 oficiales basadas en Panamá. Y que estamos también haciendo capacitaciones anuales. Ya tuvimos nuestra primera capacitación. Siguiente, por favor. Sobre la introducción a los datos de observación de la Tierra, herramientas digitales para la observación de la Tierra, datos ópticos, datos SAR, herramientas digitales, la teledetección aplicada a riesgos de desastres e incendios forestales. Ya tuvimos los eventos presenciales en Panamá y en Guatemala. Estamos planificando el próximo en Colombia, del 23 al 28. Estos son TOTs, pero la misma temática se está también desarrollando de forma virtual, y este campus virtual está abierto también a través de las capacitaciones, pero también a través de MOOC, Maximum Live Courses, y ahí ustedes pueden descargar toda la información, acceder a cómo utilizar la información de datos ópticos, datos SAR, el lenguaje Jupyter, el lenguaje Python, y todo esto estamos generando esas capacidades en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos previsto para el próximo año 6 capacitaciones, vamos a desarrollar 2 más, y estamos también tratando de identificar actores claves que nos ayuden también a llevar este mensaje al territorio, como por ejemplo Youth Mapper, la experiencia que señalaban el día de ayer, y actores que también tienen redes de universidades, aquí Red Clara, las Academias Copérnicus, que no sé si ustedes han escuchado hablar de las Academias Copérnicus. Son iniciativas que también están promoviendo el uso de la observación de la Tierra. Adelante, por favor. La involucración del sector privado a través de hackathons, a través de desafíos. Tuvimos el primero sobre la producción y la distribución de alimentos, predecir y prepararse para futuros desastres, preservar la biodiversidad y los hábitats en peligro. Ya desarrollamos el primer hackathon, y tenemos previsto el próximo año también desarrollar hackathons. Y esto pues yo creo que se está volviendo también pues de alguna manera de moda, hackathons, mapathons, y distintas iniciativas. Pero yo creo que el enorme reto que tenemos también a nivel de país es consolidar estos esfuerzos. También con la NASA y con el apoyo de ustedes tuvimos
en donde se Mayor pueden dar bolsa de varios 22. hackathons y varios Hay un Innovation Challenge, vilecito pero el de reto que tapa también negra que identificamos creo que era cómo dice volver Jafra. eso ¿Me puede sostenible, decir ¿verdad? qué Cómo color es? generar esos Y bueno, participantes mandarme fotos. pudieran Ahorita tener te mando esa, foto de uno, la cómo es vinculación con los el actores claves bolsillito para que su labial. iniciativa Ya me también pudiera mandaron. ser capitalizada y pudiera ser aprovechada. Desde eso se formó también la red Labot, que también estamos identificando como un actor clave para poder promover. Pero aquí mi mensaje también es, si tienen identificado desarrollar hackathons o mapathons, que tomen en cuenta también los que ya están calendarizados para hacer un solo esfuerzo a nivel de país y que pueda también tener un impacto más a nivel de Latinoamérica. Recordemos también que los desastres no conocen fronteras. Tenemos también un intercambio con el sector privado. Ya tuvimos nuestro primero encuentro, perdón, sobre el Space for Business Opportunities en Holanda. Aquí participó Elisa Trujillo por parte de México y la idea es de que en este próximo año las empresas europeas van a venir a la región y ahora estamos también identificando qué país puede ser como el host para también este intercambio de las empresas. Y la idea es también poder acelerar todo el esfuerzo de la Alianza Digital. Seguramente han escuchado ustedes de que la gran inversión que está haciendo la Unión Europea sobre la Alianza Digital, que es un elemento común que está en todas sus iniciativas de financiamiento, pero que también tiene un enorme potencial para la región. Entonces, estamos promoviendo esta vinculación. Los servicios pilotos son una increíble oportunidad. Tenemos 12 ejercicios de pilotaje, preparación sobre huracanes, análisis histórico de inundaciones, e incendios, también inundaciones e incendios en Bolivia, sobre una perspectiva de multievento, predicción de inundaciones a escala regional, monitorización de la sequía, caracterización de áreas quemadas, también la susceptibilidad de deslizamiento, hundimiento de terreno, deslizamiento de laderas, monitorización de peligros geológicos, caracterización urbana en Guatemala, cartografía de valor económico en América Central. Entonces, los servicios pilotos son con enfoque de fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y también de servicios expuestos. Esas son las tres temáticas que tenemos. Adelante, por favor, identificados en estos servicios pilotos. Como les señalaba anteriormente, los fenómenos hidrometeorológicos sobre riesgo y detección de inundaciones, el monitoreo de sequía, el monitoreo de incendios forestales. En fenómenos biológicos, la evaluación de deslizamientos y hundimientos de terreno mediante servicios de movimiento de terreno. Aquí en México estamos conscientes de la gran fortaleza y los grandes avances que tienen en esta caracterización y también los mapas que tienen desarrollados a nivel nacional, y creemos que también es una oportunidad valiosa para seguir fortaleciendo este esfuerzo que ustedes han venido promoviendo y sobre todo por la necesidad de lo que ya referíamos anteriormente, de la vulnerabilidad y la exposición. Mapa de exposición frente a desastres también. Tenemos ahora los primeros son frente a huracanes en el Caribe. Nos va a permitir tener una base de datos tipo de huracanes, inundación posterior, predicción también, información sobre máxima extensión inundada, profundidad, mejor en la detección de zonas urbanas. Como les señalaba anteriormente, aunque ya está definido esto, el enfoque geográfico, esto también puede ser la idea y bueno, más bien la intención es que estos mismos servicios pilotos después puedan ser, con esas capacidades que vamos a estar generando, puedan ser compartidos y después desarrollados en cada uno de los países. Siguiente, por favor. El siguiente servicio piloto es el análisis histórico de inundaciones en Colombia. También vamos a estar viendo con todo esto con la participación de los actores claves en cada uno de los países, viendo cómo podemos cuantificar áreas afectadas, ayudar en las tareas de recuperación, elaborar también planes, que ellos les puedan elaborar planes de mitigación de las áreas de peligro basada en esta información satelital. Siguiente, por favor. Voy a hacer rapidito esta para poder tener el tiempo. La predicción de inundación, esto es a escala regional. Con GloFast vamos a utilizar un sistema de modelado y también nos va a ayudar a mejorar la predicción de la frecuencia de inundaciones sobre eventos de alta recurrencia.
y esto también nos ayuda a reducir incertidumbre. El enfoque geográfico de esto es Costa Rica, Panamá, El Salvador, Ecuador y Perú. Siguiente. Y la caracterización de áreas quemadas, este es el primer servicio que ya desarrollamos. Y aquí tuvimos a América Central, específicamente a Guatemala y a Honduras, y a Colombia, sobre este análisis del impacto de incendios activos y también la información sobre puntos de calor. ¿Sí? También, pues estos servicios pilotos, lo que está buscando también es generar la capacidad para después validar esta información con los actores claves. Tengo 2 minutos. La susceptibilización de deslizamientos de terreno de Perú. Siguiente, por favor. También el hundimiento de terreno en Panamá. Aquí incluso se va a utilizar la experiencia de ustedes de México, como podrán ver en esa primera imagen está la Ciudad de México. Entonces estamos tomando como referencia también esta experiencia que se desarrolló acá con Sentinel-1 y la cartografía de zonas en la que se observa el hundimiento y su relación con la infraestructura y las zonas urbanas para poder también hacer un análisis de ese impacto económico de lo que está representando los hundimientos de terreno. Esto se va a desarrollar en Panamá. Estamos también trabajando con el Canal de Panamá, con Senacit, la AIG, de Innovación Gubernamental, y con actores claves para que también esto pueda tener el impacto, sobre todo la vinculación con los planes de ordenamiento territorial, con el trabajo que se tiene que desarrollar tanto a nivel de gobiernos locales como a nivel nacional. Siguiente, por favor. Estamos con la cartografía de valor económico en América Central y esto también nos va a permitir analizar el impacto económico y esa cartografía para cuantificar e identificar también más información para la evaluación de daños, de necesidades, los procesos de recuperación, de reconstrucción y de resiliencia. Estos son los 7 servicios pilotos que están en la primera fase. En este año y en el próximo año vamos a estar trabajando en estos 7 servicios pilotos y nuevamente pues invitarles a que puedan acompañarnos en este desafío enorme que tenemos, pero además de desafío creemos que es una brillante oportunidad, más bien valiosa oportunidad para la región de poder fortalecer nuestras capacidades y ser realmente más coherentes con esa realidad que enfrentamos en términos de desastres y poder generar esa cohesión y esa complementariedad de recursos y de esfuerzos en el área de gestión integral de riesgo. Muchísimas gracias. Claudia. Ahora voy a introducir a Sachin Pansari, el doctor Sachin Pansari de Harvard y climateverse.net. Él es profesor en el Departamento de Salud Global y Población y en el Centro Salud y los Derechos Humanos. Chief, we'll have no time for questions if we do this. Should we not have any questions? Because that was just. We know 2 minutes. We've gone 15 minutes over. I think we need to probably focus on some questions. Yeah, that's the Okay. feedback instead of Bueno. just. And we can potentially push this That's later, but we'll talk about it. Yeah. I'd like to maybe. Thank you. We're gonna, try to maybe switch Sachin to a slightly later point. But I'd like to start with a question to try to tie together, what Andy, Abel and Claudia have been talking about with a particular, issue that's been on my mind for some time. And that is, how do we update population data in disasters and get that into use? So Andy, you had mentioned sort of the inputs on mobility and other features so that including changes to the built environment that may allow for updating the small area demographics during emergencies to account for how things have changed in a crisis.
And Abel, you had mentioned, the need for this local capacity to be able to run models here locally, and to feed analysis into the national system, and also drawing upon the kind of remote sensing that Claudia's talked about. How could we actually do that? Is that a sort of methodologically and in terms of decision making? Starting with you, Andy. Thank you. Yes. Excellent question. I think the kind of work that we do involves a lot of collaborations and a lot of different data sets coming together. And so, yeah, I think meetings like this that you're running are the starting point for working towards that. We have had examples where in some kind of disaster situation, conflict situations, that we have been approached for rapid updates to our data sets, and those that relies on having access to relevant data sets to be able to update those population numbers. So mobility, displacement, damage to buildings, anything that can help indicate why population may have changed substantially. So I think it's bringing together those groups that may be able to provide info like that. It's understanding how that data is being used, that population data. Often we don't really need it at the grid square scale. Often there are decision-making units for that data. And then it's working out what is that process, what is the capacity to be able to work with geospatial data. If not with geospatial data, then what kind of formats would be valuable. I'm sure, I'm guessing you all of you have probably thought about this just as much as us. But I think we're moving towards being able to do things more rapidly. The coordination and linking together those groups is the really important bit. Oh, Sachin. Observation here. I thought Abel's approach was the right one, where we sort of expand your data science literacy capacity. Otherwise, we're just trying to plug in these products and bring them to some kind of a minimum standard where you sort of can communicate and try and build capacity and rush it, instead of saying, let's just slow down for a second and build literacy, right? Like someone had this conversation 70, 80 years ago when schooling all over the world agreed that everyone has to be math literate and science literate, right? And so there is data science literacy that now seems to pervade all aspects of society, and yet we're trying to slap it from the top instead of saying this just needs to be a requisite for these kinds of work. And I asked about how long it took for this transition, right? Starting with a bunch of doctors and researchers and getting them to code in Python. And he said 1 year, right? And not to dismiss all of data science as achievable in a year, and Nishant will be walking it, spending 6 years. Republic Health School, but we're not talking about this at our various institutions, and it's worth sort of paying attention to. You have thoughts? Bueno, sí, yo creo que lo importante es promover la coordinación, un enfoque sistémico. Solo quiero refrescarnos la memoria. En los últimos 20 años, la región se ha visto afectada por más de 1.200 eventos que han generado 600.000 millones de dólares. Entonces, en relación, y yo creo que nos quedamos cortos incluso, porque si hacemos ese análisis post emergencia, si no nos quedamos con esa visión únicamente de la necesidad inmediata post desastre, creo que esa cantidad se queda corta en relación y en la implicación que esto tiene con el efecto de desarrollo. Entonces, ejemplos como el trabajo de caracterización territorial en preparación para la respuesta,
la identificación de la exposición, de la vulnerabilidad, los datos cruzados con información demográfica, con información también de aspectos sociales del territorio, son medidas que tenemos que seguir promoviendo, pero visto desde una gestión integral de riesgo de desastre, y eso requiere no solamente verlo desde la afectación del evento que ha generado el evento, sino que también cuáles son esos factores subyacentes. Insisto en esto porque creo que eso es todavía un reto que tenemos, cuál es esa realidad en esa población vulnerable, y en la medida de que podamos construir una base sólida de la caracterización del territorio, nos va a permitir tener medidas y mejores decisiones más acertadas y sobre todo procesos de recuperación y aliviar el impacto económico y el impacto social de cada uno de los desastres debe ser nuestra principal prioridad. Gracias. En enero o febrero estuve en Washington en algo que organizó ESLO y ahí habló la directora de geointeligencia del Pentágono y dijo algo que me dejó bastante impactado y es la inteligencia artificial está muy bien y todo, pero solo va a funcionar si tenemos etiquetas, datos de entrenamiento, datos con los que podamos validar los algoritmos. Entonces, eso creo que es muy relevante. Por ejemplo, el INEGI entiende eso y empieza a producir ya no nada más datos a nivel manzana, sino empezamos a generar grids de información en donde ya a nivel submanzana y tenemos una unidad de observación que se mantiene a lo largo del tiempo y en donde le vamos a agregar capas de información estadística para que no veas el municipio, el ajebo, la manzana, sino una región de 150 metros por 150 metros constante, en donde puedas estar viendo, pues, dónde está pasando algo, bueno, al menos cuando se hizo el levantamiento estadístico, ¿verdad? Pero eso puedes usarlo, se llama la malla geoestadística, para agregarle otro tipo de datos y entonces ver el cambio, ¿no? ¿Qué está pasando en cierto lugar, a lo mejor con otros métodos también, inteligencia artificial. Just want to note that we have maybe 5 minutes for some additional questions, and then so if we could. I'll be very brief. On the question of more rapid updates to population estimates, I want to second what Andy mentioned. When there's more of a methodological focus on establishing accuracy for baseline, the spatial resolution is much finer. But the feedback loops that are required to understand where the operational decisions are being made in crisis response is absolutely critical. So if we imagine that like data from the private sector, from a social media company like Facebook, if we were to try and produce demographic disaggregations and temporal disaggregations at a level for crisis response, this would not only be a collapse of privacy, but the other sort of policy tension here would be liability from the private sector. The accuracy and things of these private sector data sources are not a new silver bullet. It's just another piece of the puzzle. But as a private sector entity, you might have liability incurred if you were to make an estimate or provide an input, and that might lead to a decision which may end up in the loss of life. So we really need to focus on these relationships to understand the spatial and temporal resolution where operational decisions are being made on the ground. I know as data scientists, we all want the finest resolution, the smallest tiles, updated as frequently as possible, but we should acknowledge these privacy and liability tensions if we want this to be a more collaborative approach. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que no espero que se pueda resolver en este panel y posiblemente no en toda la jornada, pero creo que sí tenemos que tener esto en la cabeza. Lo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde el día de ayer es esto, ¿no? ¿Qué pasa con la custodia de los datos? ¿Qué pasa con la obtención, con el procesamiento, con la confiabilidad de esos datos, con el acceso a los datos, el uso, las consecuencias del uso de los datos
y el costo de cada una de las actividades anteriores. De alguna forma esta pregunta me lleva inmediatamente a pensar que lo que se necesita es crear un marco de gobernanza sobre estos temas. Y de ahí me brinco a, bueno, está lo internacional, pero luego tenemos lo nacional y en el caso de México, además de lo nacional, lo subnacional y los gobiernos locales. Y luego, por si fuera poco, mucho se ha estado hablando en este tiempo en relación de cómo las comunidades, o sea, lo más local, las comunidades, son muy importantes, no solamente como creadores de datos, lo veíamos ayer en algunos ejemplos, pero también posiblemente son los usuarios a los que se tiene que apuntar con mayor fuerza, ¿no? En el territorio. Entonces, tendríamos quizá que comenzar a pensar o a concebir a las comunidades como un cuarto nivel de gobierno, en el caso de México, esto que va por lo más local, ¿no? Y pensar entonces cómo quedarían insertos en ese marco de gobernanza que de alguna manera tendríamos que lograr crear. Y luego, no menos importante, es que tendríamos que empezar a ver cómo vamos a conseguir tener esta vinculación entre las diversas políticas públicas, porque aquí estamos hablando de muchas cosas. Lo veíamos ayer, hablamos de salud, pero hablamos de cambio climático, pero hablamos de conservación de biodiversidad, pero también estamos hablando de contaminación y todas estas cosas afectan al tema de mayor o menor presencia de desastres, como también ya lo hemos podido observar. Entonces, es bastante complejo y finalmente yo dejaría el punto del sector privado, porque cuando hacía la primera pregunta de la custodia de los datos y cómo se va a financiar esto y crear el marco de gobernanza, pues muy posiblemente el sector privado cuenta con recursos para poder dotar de todo ello y tendríamos quizá que buscar alguna forma en que estos datos puedan ser de utilidad para el sector privado, como para que estuviera dispuesto a financiar todas estas actividades, en tanto esos datos pudieran quedar disponibles para el uso de nuestro cliente final, pensándolo de esta forma, que tienen que ser las comunidades en donde la información tiene que estar para poder crear capacidades de prevención de desastres. Entonces, bueno, sé que son como muchas preguntas, pero sí me parecía importante ponerlo sobre la mesa porque creo que estas son las discusiones a las que tendríamos que transitar. Gracias. This question was a setup for our next panel to talk about, governance, and, AI. But I agree with you that, I think the direction of a lot of these discussions points towards not just the need to do projects, but the need to have, frameworks in place where we understand the sort of appropriate, sort of prioritized actors, data streams, protection mechanisms, questions, and outcomes, so that this is sort of regularly being evaluated and measured. And that's currently not really being done despite the proliferation of these various agreements all over the world. I get to have any indication of the effect of these agreements on any of this work at all. So, but let's pick that up in the next panel as well, because I think that's a really important question. I think we're kind of at an end for this one. We have to transition to our next one. We have folks online for this as well. So let's thank our panelists.